Buenas tardes, estimados alumnos. En este video haremos un resumen de lo que sería el balotario de geometría de ese cuarto bimestre. En este resumen veremos la parte teórica y algunos ejercicios modelos que nos podrían salir o que podrían salir en nuestro bimestral. Si nos permite un momento mientras comparto pantalla. Comencemos entonces con nuestro repaso. Los temas a evaluar en este cuarto bimestre serían pirámides, dentro de los poliedros tenemos los sólidos de revolución, cilindro, cono y esfera y el plano cartesiano. Recordamos que una pirámide es un poliedro cuyas bases son un polígono cualquiera y además sus caras laterales son triángulos unidos en un vértice común. Y este vértice común es el que denominamos vértice de la pirámide o la cúspide. Recordar también que una pirámide regular es aquella cuya base es un polígono regular, es decir, que todos sus lados son iguales. Además, las caras laterales son triángulos isósceles, es decir, que tienen dos lados iguales y un lado distinto. Además, la altura va desde el vértice hasta el centro de la base. Y vamos a obtener un nuevo elemento. Este nuevo elemento tiene por nombre apotema, el cual denominamos con la letra A y la letra P. ¿Y qué es la apotema? Es una perpendicular que va desde el vértice hasta el lado de la base. Al ser perpendicular, lo corta en un ángulo de 90 grados. Y como bien les indicaba en clase, siempre que me den mi altura, vamos a sombrearla aquí en rojo, y me den también, vamos a un momento colocar mejor la altura, que me den la altura, acá en rojo, y me den la apotema, vamos a sombrearla en verde. Siempre que me den altura y apotema, lo primero que vamos a hacer de frente sería unirlas. ¿Para qué la unimos? ¿Cuál es el propósito de unir la apotema con la altura? Para poder generar un triángulo rectángulo y a través del teorema de Pitágoras poder hallar el valor o de la altura o del apotema, donde la altura sería el cateto opuesto y la apotema sería la hipotenusa. Es recordar, si tenemos altura y apotema, las unimos para poder generar un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los tipos de pirámides? ¿Sí? Podemos clasificarlas dependiendo de la base. Si su base es un triángulo equilátero, decimos que es una pirámide triangular o un tetraedro. Recordar que el prefijo tetra significa 4 y edro significa caras. Es decir, tiene 4 caras iguales, 4 triángulos, por lo tanto es un tetraedro. Si su base es un cuadrado, estamos en presencia de una pirámide triangular. Las más conocidas, las pirámides de Egipto, que son pirámides cuadrangulares. Si su base es un pentágono regular, por lo tanto, estamos en presencia de una pirámide pentagonal. Si la pirámide tiene un hexágono regular como base, estamos en presencia de una pirámide hexagonal. Como podemos ver, la denominación o el nombre de la pirámide dependerá del nombre del polígono que esté en su base. El desarrollo de una pirámide, o cuando la abrimos para generar un molde, es el siguiente. Este ejemplo es de una pirámide pentagonal. Tendríamos 5 triángulos isósceles y tendríamos mi pentágono, que sería la base. Ahora, ¿qué fórmulas utilizaríamos en una pirámide regular? Podemos hallar el área de la superficie lateral, que es el área de todas las caras laterales. Será igual al perímetro de la base por la apotema entre 2. Recordar que el perímetro es la suma de todos los lados. La superficie total sería igual al área lateral más el área de la base. El área de la base debo estar pendiente qué polígono es el que se encuentra en dicha área, en dicha zona, es decir, en la base de mi pirámide. Y por último, el volumen, que sería el área de la base por la altura entre 3. Como podemos observar, los elementos primordiales que debemos conocer al momento de trabajar con pirámides es la apotema, el valor de la apotema, el valor de la altura y saber qué figura es la base para poder hallar tanto su área como su perímetro. Recordamos, los sólidos de revolución son aquellos sólidos que se generan
al girar. Recordar que revolución significa giro. Es aquella figura plana que al girar me genera un sólido. Nuestro primer sólido es un cono circular recto. Recordar que nuestro cono circular recto se origina al girar un triángulo rectángulo, donde el cateto opuesto es el eje de giro. Al girarlo me va a formar un cono y donde el vértice que me une el radio con la generatriz o la hipotenusa con el cateto adyacente me dibuja un círculo. Por eso es un cono circular recto. ¿Cuáles son los elementos de un cono circular recto o de los sólidos de revolución? Tenemos la generatriz, que sería la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, la base, que es el círculo que se genera con el giro, el radio de la base, que si vemos nuestro triángulo rectángulo, sería el cateto adyacente. Y la altura, la perpendicular que va desde el vértice hasta el centro de la base. Y en mi triángulo rectángulo sería el cateto opuesto. Entonces recordar los tres elementos primordiales en un sólido de revolución y en este caso en nuestro cono. La generatriz, que viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo que gira y me genera el cono. El radio, que es el radio de la base, y además es el cateto adyacente de mi triángulo que genera el cono. Y la altura, que sería el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo que genera el cono al girar. Si desarrollamos un cono, tendríamos la siguiente manera. Una cara lateral y la base, donde la cara lateral, recordar que los lados vienen siendo la generatriz y la zona curva viene siendo la longitud de la circunferencia. Y recordar que la longitud de la circunferencia la resolvemos con la siguiente fórmula, 2pi por el radio. También, ¿qué fórmula vamos a utilizar para el cono circular recto? Tenemos el área de la superficie lateral será igual a pi por el radio por la generatriz. El área de la superficie total sería el área lateral más el área de la base. Si le sumo el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado, y simplifico, quedaría lo siguiente. Pi por el radio por la generatriz más el radio. Y la última fórmula es la del volumen. El volumen de un cono es pi por el radio al cuadrado por la altura entre 3. Como vemos, debemos conocer en los sólidos de revolución el valor del radio, de la generatriz y de la altura. Y en el cono, si me falta alguno de los tres, puedo hallarlo a través del triángulo rectángulo que genera a través de nuestro teorema de Pitágoras. Veamos recordando nuevamente el desarrollo lateral de un cono. Vemos que los lados es la generatriz y el arco representa a la longitud de mi circunferencia. Recordar también que el desarrollo lateral de un cono se parece o es coincidente con el sector circular del círculo, valga la redundancia, donde nos dice que el sector circular es aquel que está comprendido entre dos radios y el arco que lo contiene. Ahora, recordar que un cono equilátero es aquel cuya generatriz tiene la misma longitud que el diámetro. Podemos ver que en este ejemplo A representa la generatriz, A es igual al diámetro y recordar que el diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto también la generatriz es 2 veces el radio. Y al ser un cono distinto a los demás, sus fórmulas también son distintas. Por lo tanto, el área lateral de un cono equilátero será 2 veces pi por el radio al cuadrado. El área total de un cono equilátero será igual a 3pi por el radio al cuadrado. Y el volumen será igual a la raíz de 3 por pi por radio al cubo entre 3. Solo los utilizaremos cuando estemos en presencia de un cono equilátero. Vimos que el cono se genera al girar un triángulo. Ahora nuestro cilindro se genera al girar
un rectángulo. Al tener un rectángulo, dos vértices, me va a dibujar dos círculos al momento de girar. Al igual que en el cono y en todo sólido de revolución, debemos estar pendientes de los elementos. La generatriz, que es el lado opuesto al eje de giro. Si tenemos el eje de giro en rojo, la generatriz es el segmento que se encuentra en negro, si está opuesto al eje de giro. Las bases, que son los dos círculos que me dibujan los vértices, son paralelos y congruentes, es decir, son iguales. El radio, que es el radio de la base, o el radio de mi círculo, y la altura, que es la perpendicular trazada entre las bases, es decir, va del centro de la base superior al centro de la base inferior. Y por peculiaridad, y al ser el rectángulo quien genera, es decir, es un paralelogramo, los paralelogramos tienen como característica que sus lados opuestos son iguales. Por lo tanto, solo en el cilindro circular recto, la generatriz con la altura coinciden y tendrán el mismo valor. Pero solo ocurre en el cilindro circular recto. Por lo tanto, antes de ver la fórmula, veamos el desarrollo. El desarrollo, tenemos el cuerpo del cilindro, que es la parte central, y las dos bases o las dos tapas. Entonces recordamos que la altura viene siendo la generatriz y la base del cuerpo del cilindro es la longitud de la circunferencia, que sería 2pi por el radio. Recordar siempre longitud de una circunferencia, 2pi por el radio. Ahora sí veamos las fórmulas. Las fórmulas asociadas a un cilindro circular recto son las siguientes. El área de la superficie lateral, que es la que genera el rectángulo, va a ser igual a 2pi por el radio por la generatriz, porque vimos en el cuerpo del rectángulo en la diapositiva anterior, donde la base es 2pi por r, que es la longitud de la circunferencia, y la altura es la generatriz. Y como el área de un rectángulo es base por altura, sería 2pi por el radio por la generatriz. El área de la superficie total es el área de la superficie lateral más el área de las dos bases y de los dos círculos. Al sustituir esas áreas y simplificar, obtenemos la siguiente, que el área total va a ser igual a 2pi por el radio por la generatriz más el radio. Recordar y tener presente que solo en el cilindro circular recto, la generatriz y la altura tendrán la misma longitud, van a ser iguales. Por lo tanto, si me dan un ejercicio donde debo hallar el área lateral y me dan la altura y no la generatriz, puedo sustituirla. O me mandan a hallar el área total y no me dan la generatriz sino la altura, lo puedo sustituir. ¿Por qué? Porque solamente en el cilindro circular recto, la generatriz y la altura son iguales. Nos falta una fórmula que sería el volumen. El volumen de un cilindro se halla a través de la siguiente fórmula, donde va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Y al igual que en el caso anterior, si nos mandan a hallar el volumen y nos dan la generatriz, puedo sustituirla por la altura porque solo en el cilindro circular recto, altura y generatriz serán iguales. Veamos nuestro tercer sólido de revolución. Los dos anteriores nos lo generaban dos figuras planas. La esfera nos la va a generar una figura curva, es decir, una semicircunferencia que va a girar alrededor del eje de giro, que sería el diámetro, generando una esfera. Los elementos de una esfera son simplemente dos. Tenemos el centro, el cual denominamos con la letra O, que es el punto equidistante, es decir, cualquier distancia que haya entre la esfera y el centro siempre va a ser el mismo. Y el radio, que es el segmento de recta que va desde el centro hasta cualquier punto de la esfera. Igual que en el círculo y la circunferencia, todos los radios tienen el mismo valor. ¿Qué fórmula utilizaremos para hallar la esfera? Solamente trabajaremos con dos fórmulas. El área de la superficie esférica, que sería el área total de la esfera, se halla a través de la siguiente fórmula. 4pi por el radio al cuadrado. Y el volumen de mi esfera
Lo hallo a través de la siguiente fórmula. 4pi por radio al cubo entre 3. Por lo tanto, en una esfera es importante conocer el valor del radio. Tener presente lo siguiente. En una esfera puedo tener un círculo máximo, que es el que se genera con el radio. Voy a tener un círculo máximo. Y el círculo menor es el que se genera con el radio menor que puede tener mi esfera. Donde el círculo máximo va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, que es el área de un círculo, y el círculo menor va a ser igual a pi por el radio menor al cuadrado. Si quiero relacionar los dos radios, el mayor y el menor, con la distancia que hay entre los dos centros en las dos circunferencias, puedas hacerlo a través del siguiente fórmula. Radio al cuadrado, el mayor al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado que hay entre los dos centros más el radio menor al cuadrado. ¿De dónde sale ello? De trabajar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el radio mayor, va desde el centro hasta cualquier punto. Y tenemos acá R. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Una semiesfera es una esfera a la cual pasamos un plano y cortamos en dos partes iguales. Puede ser horizontal o vertical. ¿Qué fórmulas utilizamos para la semiesfera? El área de la superficie esférica o semiesférica será igual a 3pi por el radio al cuadrado. Y el volumen de mi semiesfera va a ser igual a 2pi por el radio al cubo entre 3. Al igual que la esfera, necesitamos saber el valor del radio. Para culminar esta parte teórica, recordemos el plano cartesiano. El plano cartesiano no es más que la unión o la intersección de dos rectas numéricas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esas rectas numéricas? Las vamos a intersectar en un ángulo de 90 grados, es decir, perpendiculares. Donde el punto donde se conectan o donde se intersecta lo llamamos el origen. Y donde la recta numérica horizontal tiene el nombre de eje de las X o el eje de las abscisas. Y la recta numérica vertical tiene el nombre del eje de las Y o el eje de las ordenadas. El elemento muy importante es el par ordenado. ¿Qué es el par ordenado? Es la forma de escribir o de denotar a los puntos en el plano cartesiano, donde el primer término me representa a las abscisas o el eje horizontal o el eje de las X, y el segundo término me representa al eje de las ordenadas o el eje de las Y. Los cuadrantes, porque nuestro plano cartesiano lo dividimos en cuatro sectores. La forma de contar los sectores es en sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj, y se deben numerar con números romanos. Tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, donde en el primer cuadrante, como el X es positivo y la Y es positiva. En el segundo cuadrante, como X está a la izquierda, es negativa, y como Y sigue en la parte superior, es positiva. En el tercer cuadrante, como el eje de las X está a la izquierda, es negativo, y el eje de las Y está hacia abajo y por lo tanto también es negativo. Y en el cuarto cuadrante, como el eje de las X está a la derecha, es positivo, y el eje Y está hacia abajo y es negativo. ¿De qué nos sirve conocer los cuadrantes y qué coordenada es positiva y negativa? Porque al momento de tener mi punto y graficarlo, se nos hace más fácil y podemos ubicar en qué cuadrante se va a encontrar. Otro punto importante es la distancia entre dos puntos de una recta. Si tengo una recta numérica y tengo dos puntos, la distancia que hay entre ellos siempre será restar el que está a la derecha con el que está a la izquierda. Y dentro de valor absoluto. ¿Por qué dentro de valor absoluto? Para asegurar que nuestro número o nuestra distancia va a ser positiva. Recordar que todo número, todo valor que entre en el valor absoluto, en estas rayas verticales, sale como positivo. Pero ¿cómo puedo hallar la distancia de dos puntos en el plano?
Lo primero que debemos tener es ver cuáles son los dos puntos que me generan. Luego, identificar cada punto, quién es el primero y el segundo, y en cada punto ver quién es x1, quién es x2, quién es y1 y quién es y2. Y a través de la siguiente fórmula, puedo hallar la distancia que me separa dos puntos. La distancia será igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Si tenemos un paralelogramo, recordar que un paralelogramo es aquel que tiene lados opuestos iguales. ¿Qué ocurre si tengo un paralelogramo? Ocurrirá lo siguiente con las x y con las y. La suma de x1 más x3 será igual a x2 más x4. Igual pasa con y. Con y1 más y3 será igual a y2 más y4. Y si quiero saber cuál es el punto medio de un segmento, simplemente identifico mis dos puntos y veo quién es x1, quién es x2, quién es y1 y y2. Para hallar el valor de x de mi punto medio, voy a sumar las x y las divido entre 2. Y para hallar el valor de las y de mi punto medio, sumo las y las divido entre 2. Si quiero hallar la distancia desde un punto con el origen de coordenadas, saber que mi origen es el 0, 0, solamente aplico el teorema de Pitágoras, donde la distancia al cuadrado va a ser igual al valor de y al cuadrado más el valor de x al cuadrado. Pero solo ocurre cuando es la distancia respecto al origen. Si quiero saber las coordenadas del baricentro, recordar que el baricentro es el punto de unión de las medianas. Como es el punto medio, simplemente lo que voy a hacer es sumar las x de los puntos que me generan mi triángulo y dividirlas entre 3. Y si quiero hallar las y, sumo las 3y y las divido entre 3. De esta manera obtengo el punto donde se encuentra el baricentro. Y por último, el área de un triángulo en un plano cartesiano. Lo primero que debo tener presente es el orden de los puntos y los voy a contar en sentido contrario de las agujas del reloj. Luego, voy a hacer una matriz donde voy a colocar del lado izquierdo las x, 1, 2 y 3, y repito nuevamente la primera x. Del lado derecho, las y, y1, y2, y3, y repito y1. Y comienzo a multiplicar de izquierda a derecha. x1 con y2, x2 con y3, x3 con y1. Y de derecha a izquierda, y1 con x2, y2 con x3, y y3 con x1. ¿Y a qué va a ser igual el área? Va a ser igual a un medio de los que están a la izquierda, x1, y2, x2, y3, x3, y1, menos con los que están a la derecha, y1, x2, y2, x3, y3, x1. ¿Qué es lo importante? Es identificar quién es x y quién es y, quién es x1, x2, x3, y1, y2 y y3 y colocarlos en mi matriz. Teniendo ya en cuenta toda la parte teórica, veamos algunos ejercicios para recordar y para poder aplicar toda la parte teórica y poderlos resolver. Recordar que las fórmulas que están resaltadas, ¿sí?, en especies de botones, son las que trabajaremos tanto en estos ejercicios como en el bimestral. Así que les recomiendo que puedan tomar una ficha o una hoja e irlas colocando dependiendo del tema correspondiente. Veamos nuestro primer ejercicio. Nos dice, calcula el volumen de la siguiente pirámide. Vemos que en una pirámide debemos conocer siempre qué polígono es la base. Podemos ver que nuestra base es un triángulo. Pero, además de ello, la figura nos dice que es un triángulo recto. Recordamos que el área de un triángulo es base por altura entre 2, donde en un triángulo rectángulo la base es el cateto adyacente y la altura es el cateto opuesto. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando tengamos prismas, cilindros, conos y esferas es colocar la fórmula. Área de la base por la altura entre 3. ¿Tengo la altura? Sí, tengo la altura. Tengo el área de la base. No me la dan directo, pero la puedo encontrar. Recordando que es base por altura entre 2. Hallamos el área de la base.
sería la base, que es 6, por la altura, que es 6 entre 2, me da que el área de la base es 18. Ahora, teniendo el área de la base, lo sustituyo en mi fórmula, donde el volumen será igual al área de la base, que es 18, por la altura, que es 9 entre 3. Resuelvo y me da como resultado 54. Si me piden con unidades, digo que son μ al cubo o unidades al cubo. Si recordamos, reconocemos el área de la base y la altura. Vemos el siguiente, nos dice, calcule el área de la superficie lateral de un cono circular recto si el radio básico mide 6 y su altura mide 8. Recordamos, radio básico es el radio de la base que mide 6 y la altura nos indica que vale 8. Entonces tenemos nuestro cono, nuestro radio que vale 6 y nuestra altura que vale 8. El área lateral es pi por el radio por la generatriz. Tengo el radio, pero no tengo la generatriz. Debo hallarla. ¿Y cómo la hallo? A través del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque recordamos que un cono se genera por un triángulo rectángulo, que es el que vemos acá. Tenemos la altura que vale 8, tenemos el radio que vale 6 y por Pitágoras hallamos la generatriz. ¿Dónde? La generatriz va a ser igual a la raíz cuadrada del radio al cuadrado por la altura al cuadrado. 36 más 64 es 100. Por lo tanto, la generatriz vale 10. Ya teniendo el valor de la generatriz, lo sustituyo en mi fórmula. El área lateral será igual a 6 por 10. Por lo tanto, el área lateral será igual a 60 pi. Si me lo piden con unidades, sería μ o unidades cuadradas. Veamos un tercero. Dice, calcula el volumen de un cilindro recto cuyo radio básico y la altura miden 5 y 12 respectivamente. Entonces nos indican que el radio vale 5 y que la altura vale 12. Tenemos nuestro cilindro cuyo radio vale 5 y cuya altura vale 12. Coloco la fórmula. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Tengo tanto el radio como la altura. Lo que hago es sustituir. Por lo tanto, el volumen será igual a pi por 5 al cuadrado por 12. 5 al cuadrado es 25 y 25 por 12 nos da 300 pi. Si nos lo piden con unidades, trabajaríamos con unidades cúbicas o μ al cubo. Vemos otros, nos dicen, siendo el área de una superficie esférica igual a 144 pi, calculo el volumen de la esfera. Tenemos, el volumen es igual a 4 pi por el radio al cubo entre 3, pero no tengo el valor del radio, no lo conozco. Pero me dan un dato, que es la superficie esférica. Entonces, por la superficie esférica podemos hallar el valor del radio. ¿Y por qué? Porque la fórmula del área de la superficie esférica es 4 pi por el radio. Sustituyendo los valores, el área de la superficie esférica es 144 y lo que voy a hacer es despejar el radio. Tener que los pi se cancelan, 144 entre 4 es 36 y este 2 de exponente pasa a raíz y la raíz de 36 es 6. Teniendo el valor del radio, lo sustituyo en mi fórmula, donde el volumen va a ser igual a 4 pi por el radio, que es 6 al cubo entre 3, donde el volumen será igual a 288 pi. Acá, si nos piden con unidades, sería μ al cubo o unidades al cubo. Veamos otro ejercicio. Nos dice, calcule la distancia entre los puntos A, 3, 5 y B, 11 y menos 10. Recordar, lo primero que debo hacer es
colocar los puntos, o los pares ordenados, e identificarlo, quién es X, quiénes son los primeros y quién es los segundos. A es el primero y B es el segundo. Como A es el primero, su primer término sería X1 y su segundo término Y1. Como B es el segundo, X2 y el segundo término sería igual a Y2. ¿Qué hago? Busco la fórmula de distancia entre dos puntos. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y sustituyo. X2, que es 11, menos X1, que es 3, al cuadrado, más Y2, que es menos 10, debo colocar el punto o la coordenada con el signo incluido, menos Y1, que vale 5. Y resuelvo. 11 menos 3 es 8, y menos 10 y menos 5 es menos 15. Los elevo al cuadrado, nos da 64 y 225 positivo. Recordar la propiedad de la potencia. Toda base negativa elevada a número par da como resultado un número positivo. Por eso es 225. Sumando nos da raíz de 289 y la distancia vale 17. Veamos otro ejercicio. Dice, una pirámide cuya base es un cuadrado tiene un volumen de 6,4 metros cúbicos y tiene una altura de 0,3 metros. Calcula la longitud del cuadrado. Nos dicen por enunciado que es el volumen. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula del volumen. El volumen es igual al área de la base por la altura entre 3. Me mandan a hallar la longitud del lado. Sé que es un cuadrado. Y recordamos que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces, ¿tengo el volumen? Lo tengo. ¿Tengo el valor de la altura? También lo tengo. ¿Qué es lo que necesito? Sustituir y despejar el valor del lado. Entonces tenemos 6,4, que es el volumen, por 0,3, que es la altura. Tenemos que este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 0,3 que está multiplicando pasa a dividir. Resolviendo, 3 por 6,4 entre 0,3 nos da 64. 2 que está como potencia pasa a raíz cuadrada y la raíz de 64 es 8. Entonces recordar, cuando tenemos algún prisma, algún poliedro o tengamos un sólido de revolución, lo primero que debo hacer es colocar la fórmula y ver qué tengo y qué no tengo. Y lo que no tengo, hallarlo a través de lo que nos indique o los datos que nos puedan dar en el enunciado. Veamos otro. Dice, en un cono circular recto, el radio de la base mide 5 y su arista lateral es 13. Calcula el volumen. Tenemos nuestro cono circular, cuya base vale 5, el radio de la base, y su arista lateral vale 13. Nos mandan a calcular el volumen. El volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura entre 3. ¿Tengo el valor del radio? Sí, que vale 5. ¿Pero la altura la tengo? No la tengo. ¿La puedo hallar? Sí. ¿Cómo la hallamos? Recordamos que el cono se origina a través de girar un triángulo rectángulo. Teniendo mi triángulo recto, veo que la altura es el cateto opuesto, la generatriz es la hipotenusa y el radio es el cateto adyacente. Por teorema de Pitágoras puedo hallar el valor de la altura, donde h al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Resolviendo, 169 menos 25 es 144. El 2 que está como potencia pasa a raíz y la altura vale 12. Teniendo ya el valor de la altura, lo sustituimos en la fórmula. El volumen va a ser igual a pi por el radio, que es 5 al cuadrado, por 12 entre 3. Decimos 12 entre 3 es 4 y 4 por 25 es 100. Por lo tanto, el volumen es 100 pi. Con unidades serían 100 pi mu al cubo o 100 pi unidades cúbicas. Veamos otro ejercicio. Calcula el volumen de un cilindro de revolución cuya área lateral y básica son 80 pi mu cuadrado y 16 pi mu cuadrado respectivamente. Nos piden hallar el volumen.
Lo primero que voy a colocar es la fórmula del volumen. La fórmula del volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Conozco el radio? No lo conozco. ¿Conozco la altura? No la conozco. ¿Pero la podemos hallar? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos datos adicionales. Nos dan el área lateral, que vale 80 pi mi cuadrado, y nos dan el área de la base, que vale 16 pi mi cuadrado. Entonces, como la base es un círculo, podemos hallar el radio por el área del círculo. El área de la base es pi por el radio al cuadrado. Puedo despejar r para hallar su valor. Como el área de la base es 16, despejo r. Ese pi que está multiplicando pasa a dividir. Los pi se cancelan. El 2 pasa como raíz y tengo que el radio vale 4 unidades o 4 μ. Por el área lateral puedo hallar la altura. El área lateral es 2pi por el radio por la generatriz. Pero recordamos que en un cilindro circular recto, la generatriz y la altura son iguales, tienen la misma longitud. Por lo tanto, lo sustituyo. Ahora, teniendo h, despejo, sustituye el valor del área lateral y del radio para poder despejar y obtener el valor de la altura. 80 pi, que es el área lateral, 4, que es el radio. Esto es 8 pi. 8 pi que está multiplicando pasa a dividir y 80 pi entre 8 pi nos da 10 unidades. Teniendo ya el valor del radio y el valor de la altura, lo sustituyo en mi fórmula, donde el volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Es decir, pi por 4 al cuadrado por 10, que es la altura. Sería 4 al cuadrado 16 por 10, 160 unidades al cubo o μ cúbicos. Entonces recordamos, primero en la fórmula veo qué tengo y qué no tengo, qué datos tengo los valores, y en caso de no tener, ver en el enunciado qué datos nos dan para poderlos hallar. Veamos otro ejercicio. Dice, en una semicircunferencia de 10 de diámetro, gira 36 grados alrededor de su diámetro. Calcule el área de la superficie generada. Tenemos que si el diámetro es 10, su radio es la mitad, el radio es 5. Recordamos que el diámetro se genera al unir dos radios. Por lo tanto, el radio es la mitad del diámetro. Pero nos dan otro dato bastante interesante. Nos dice que gira 36 grados. Una esfera, una semicircunferencia, cuando gira, debe girar en un ángulo de 180 grados, de 90 grados, perdón, con respecto a la base, ¿sí? Para poder generar una vuelta completa. O si quiero ver el eje, debe estar en 180 grados. Pero para generar una revolución que serían 360 grados. Pero está girando 36 grados, a 36 grados de su diámetro, de su eje de giro. Por lo tanto, no me va a generar una esfera de 360 grados, sino que me va a generar solamente la décima parte. ¿Por qué? Porque 36 grados es la décima parte de una vuelta de los 360 grados. Por lo tanto, el área no va a ser completa, sino la décima parte de lo que se genera. Por eso es el undécimo. ¿Tengo el valor del radio? Sí, que es 5. Lo sustituyo. 4 por 5 al cuadrado. Esto me queda 25 por 4, 100 pi entre 10. Y el área de esta semicircunferencia que me genera esta esfera solamente va a representar a 10 pi. Debo estar pendiente si me indican a cuántos grados gira respecto al eje de giro, valga la redundancia, porque ello va a depender qué cantidad de esa esfera es la que se va a generar. Veamos otro ejemplo. Nos dicen, determina las coordenadas del punto medio, M, del segmento cuyos extremos son los puntos A y B. Lo primero tenemos nuestro segmento A y B y me mandan a hallar el punto medio. ¿Qué es lo que debo siempre identificar? ¿Quién es el primero y quién es el segundo? ¿Quién es X1? ¿Quién es X2? ¿Quién es Y1 y quién es Y2? A la de estar primero, tendríamos a X1, que sería 3, y Y1, que sería 5.
Al b estar segundo, tengo que el 11 sería x2 y tendría que el 13 sería y2. Teniendo ya identificado a cada uno de los elementos, lo que hago es buscar la fórmula. Los x es la suma de las x entre 2 y las y es la suma de las y, tanto y1 y y2 entre 2. Hay el valor de x. Sumo 11 más 3, que me da 14, entre 2, 7. Ahora hallo la coordenada y. Sumo 13 más 5 entre 2, 18 medios, que es 9. ¿Qué hacemos ahora? Hacer mi par ordenado de mi punto medio. El punto medio sería m de la coordenada en x, que es 7, y la coordenada en y, que es 9. Recordar que lo primero que debo hacer es identificar al par ordenado. ¿Quién es x1? ¿Quién es x2? ¿Quién es y1? ¿Y quién es y2? Veamos otro ejemplo. En una pirámide cuadrangular, su apotema mide 5 metros y su área lateral 60. Calcula el volumen. Tengo mi área, mi pirámide, que es un cuadrado, y me dicen que halle el volumen. Me dicen que el área de la base es el volumen, es el área de la base por la altura entre 3. Me dicen que la apotema mide 5. Así que la apotema, vamos a sombrearla acá en azul, vale 5. Y que el área lateral mide 60. No tengo ni el área de la base ni la altura, pero me da ni el área lateral. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hallar los lados del cuadrado. ¿Cómo lo hallamos? A través del área lateral. Recordar que el área lateral es igual al perímetro de la base por la apotema entre 2. Sustituimos y tenemos que el área lateral es 60. El perímetro de la base, como es un cuadrado, sería 4 veces el lado, porque recordar que el perímetro es la suma de los lados. Por 5, que es la apotema, entre 2. Resolviendo, tenemos que L vale 6, porque sería 5 por 4 es 20, 6 por 60 por 2 es 120, y 120 entre 20 da 6. Por lo tanto, el lado de mi cuadrado vale 6. Recordar que la altura va desde el vértice hasta el centro de mi base, en este caso un cuadrado. Si trazo una paralela a la base, a uno de los lados del cuadrado, veo que si vale 6, por propiedad del paralelogramo también vale 6. Si la altura llega hasta el centro, es decir, que me divide este 6 en dos iguales. Si vale 3, si vale 6, entonces la base o el segmento que me une del centro a la arista de la base va a valer 3. Teniendo el valor del apotema, que es 5, y teniendo el valor de este segmento de la base, que es 3, puedo hallar la altura a través del teorema de Pitágoras. La altura, que sería VO al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 5, menos el cateto adyacente al cuadrado, que es 3. Por lo tanto, 25 menos 9 es 16. 2, que está como potencia, pasa a raíz, y la altura vale raíz de 16, que es 4. Teniendo ya la base y la altura, puedo hallar mi volumen. El volumen es igual al área de la base, que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado, 6 al cuadrado, por la altura, que es 4 entre 3. Sería 36 por 4 entre 3, nos da un volumen de 48. Como nos dicen metros, la unidad sería metros al cubo. Y este es el valor de mi volumen. A través de las propiedades del paralelogramo, en este caso un cuadrado que todos sus lados son iguales, por el lateral y el tener el valor del apotema, podemos hallar el lado y podemos hallar la altura. Veamos otro ejemplo. Dice, dado un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4,
hacemos girar esta figura plana en torno a su cateto mayor, obtenemos un sólido de volumen. Ok, tenemos el volumen de un cono, porque es un triángulo rectángulo, y si gira un triángulo rectángulo, nos da un cono. Nos dice que tiene catetos 3 y 4. 3 el radio y 4 la altura. El volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura entre 3. Como tenemos los datos, podemos hallar el volumen. El radio, que vale 3 al cuadrado, por la altura, que vale 4. Esto sería 9 tercios, que es 3 por 4 es 12. Por lo tanto, el volumen de mi cono generado al girar mi triángulo rectángulo es 12 pi. Si nos lo piden como unidades, sería mu o unidades al cubo. No haría falta hallar la generatriz porque tenemos los dos datos, que serían el radio y la altura, ya que los catetos, el opuesto sería la altura y el adyacente sería el radio. Veamos otro ejemplo. Nos dice, a un cilindro recto grande de 30 metros de altura y 18 metros de radio, se extrae un cilindro pequeño en la tercera parte de la altura. ¿Cuál es el volumen de la parte que queda? Vemos lo siguiente. El volumen que queda va a ser igual al volumen del cilindro mayor, el cilindro de 30 de altura y 18 de radio, menos el cilindro menor, que es la tercera parte de la altura. Entonces, hallamos. Tenemos por dato que la altura del mayor es 30 y el radio de los dos cilindros, porque es el mismo radio, es 18. Y la altura del menor es la tercera parte, por lo tanto, es 10. Hallamos los volúmenes. El volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por la altura del mayor, que es el área del volumen, o la fórmula del volumen, menos el volumen del cilindro menor, que es pi por el radio al cuadrado menos la altura menor. Simplemente sustituyo. Pi por el radio, que es 18 al cuadrado, por la altura del mayor, que es 30, menos pi por 18, que es el radio, por la altura del menor, que es 18. Resolviendo, 18 al cuadrado por 30 por pi nos da 9720 pi. 18 al cuadrado por 10 nos da 3240 pi. Restando, mi volumen es 6480 pi. Si tenemos con las unidades, es mu al cubo o unidades al cubo. Aquí tenemos un cilindro y dentro otro cilindro más pequeño de igual radio, pero con la diferencia en la altura. Simplemente lo que voy a hacer es restarlos y lo que queda, o el resto, es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Veamos otro ejercicio. Dice, una esfera cuyo radio mide 3 es equivalente a un cono circular recto cuyo radio de la base mide 2. Calcule la medida de la altura del cono. Entonces nos dice que el volumen del cono es igual a el volumen de la esfera. El volumen del cono es pi por radio al cuadrado por la altura entre 3 y el volumen de la esfera 4 pi por radio al cubo entre 3. Como tenemos por dato que el volumen de la esfera es igual al volumen del cono. Sustituyo igual a las fórmulas y tenemos 4 pi radio al cubo entre 3 es igual a pi por radio al cuadrado por h entre 3. Resolviendo, sustituyendo, tenemos que el radio de la esfera mide 3 y el radio del cono mide 2. Sustituyo y obtengo lo siguiente. Además, que los 3 se cancelan. Obtendríamos 108 pi, porque es 27 por 4, y 4 pi por h. Despejo la h. Ese 4 pi que está multiplicando pasa a dividir, los pi se cancela y 108 entre 4 me da 27, que es el valor de la altura. Como nos dicen que ambos son iguales, simplemente igualo, sustituyo y despejo el valor de la altura. Veamos uno más. Nos dice, determine las coordenadas del baricentro G del triángulo determinado por los tres puntos A, 4, 6, B, 9, 11 y C, 14 y 4. Tenemos nuestro triángulo y tenemos nuestro baricentro G con las coordenadas X y Y. Recordando que para hallar el punto o cada coordenada del baricentro, simplemente sumo las X y lo divido entre 3
y sumo las y y las divido entre 3. Recordando que las x1 sería el primer término de A, x2 el primer término de B y x3 el primer término de C. Y las y serían las siguientes. El segundo término de A es y1, el segundo término de B es y2 y el tercer término de C es y3. ¿Qué voy a hacer ahora? Sustituirlo en la fórmula para hallar el valor del baricentro. Las x sería 4 más 9 más 14. Esto es 13, 27 tercios y 27 tercios es 9. Ya hallé el valor de la coordenada x. Hallamos el valor de la coordenada y. Sería sumar 6 más 11 más 4. Esto es 15, 21. 21 tercios es 7. Teniendo ya el valor de las coordenadas de x y y, de las abscisas y las ordenadas, las sustituyo. Y tengo que el valor del punto del baricentro de las coordenadas es 9, 7. Recordar que el punto va siempre en mayúscula, espacio, abrimos paréntesis, y las coordenadas las separamos con punto y coma. Entonces recordamos, terminamos con una frase, dice lo siguiente: he fallado una y otra vez a lo largo de mi vida, es por eso por lo que he tenido éxito, dicho de un ex jugador de básquet, Michael Jordan. Es decir, a pesar de que fallemos, siempre debemos salir adelante, no quedarnos allí, sino avanzar. Es la forma de poder tener éxito, ¿sí? No siempre saldremos bien en todo. Si salimos mal, que es en este caso, ver en qué fallamos y no volver a repetirlo. Entonces, con esta frase terminamos ya nuestro repaso. Entonces, les recuerdo que las fórmulas que están resaltadas son las que vamos a utilizar. Pueden tener su formulario, ¿sí? Para el momento del bimestral, donde identifiquen, coloquen pirámide, 2 puntos, área lateral, colocan la fórmula, área total y volumen. Y así de cada uno para poderla utilizar en el bimestral. Cualquier duda, consulta que tengan con los ejercicios, no duden en escribir al Peruschool, que con todo el gusto le estaré respondiendo. Que tengan un feliz día, una feliz semana, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Feliz día para todos.